Hola a todos, bienvenidos a este taller sobre relación con instituciones externas dentro de un contexto de organización de torneos que creo que es muy importante y antes de nada quiero empezar diciendo que me parece una iniciativa brillante para asegurar una cosa que a mí me preocupa desde hace tiempo y que creo que debería involucrarnos a todas las personas que llevamos tiempo en el circuito, que es el relevo generacional, no solo en debate, en la competición, sino también juzgando, pero sobre todo organizando torneos, organizando eventos en los que reunirnos, eventos en los que desarrollar las habilidades que estamos desarrollando en debate todos estos años y que sigan funcionando y además cada vez funcionen mejor, que creo que es algo muy importante para el circuito y sobre todo imprescindible asegurar a futuro. Pues hoy lo que vamos a ver es cómo mantener relación con instituciones externas y principalmente cómo mantener, digamos, por un lado, patrocinios, es decir, hablaremos de entidades privadas, y relaciones institucionales, donde hablaremos más de entidades de carácter público, como gobiernos, luego hablaremos más sobre esto, pero principalmente cómo dentro del contexto de la organización de torneos tenemos que mantener diferentes relaciones para conseguir patrocinios, para conseguir apoyos, para conseguir valor para nuestros eventos que consigan que, digamos, los torneos de debate sigan teniendo un apoyo o tengan cada vez un apoyo mayor dentro de la sociedad, no solo dentro, digamos, del circuito de debate. Bueno, ¿quién soy yo? Pues como organizador, en su día empecé organizando mi primera edición de BP One fue la cuarta de su historia, que fue en 2019, y posteriormente he sido jefe de organización de las ediciones quinta, sexta y séptima de BP One, que fueron pues 2020, 21 y 22. Luego también jefe de organización de PCMU de UAM, que fue un torneo internacional celebrado en junio de 2022, que además destacó porque tuvimos un gran apoyo por parte de instituciones privadas, tuvimos patrocinio, pero también tuvimos la colaboración de la universidad, en este caso la Universidad Autónoma, y eso permitió aportar un gran valor a los participantes, pero también un valor académico. Por ejemplo, pudimos becar equipos internacionales para que viniesen a debatir, dándoles la oportunidad sin la barrera económica tan fuerte que podía existir, o pudimos, por ejemplo, traer a un equipo de adjudicación internacional que tenía el máximo nivel posible que en ese momento podíamos garantizar y que yo creo que fue excepcional y eso lo permite tener unas buenas relaciones institucionales o tener unos buenos patrocinadores. Y luego también lo que destaca es, bueno, la organización de torneos escolares, que uno, por ejemplo, en la Autónoma y tres en un colegio que es el Montpellier, y además haber sido presidente de la Sociedad de Debate de la Autónoma durante 2 años y vicepresidente de otros años, etcétera. Pero principalmente creo que donde más destaca o donde más se vuelca y se plasma esta experiencia es en la organización del Mundial de Debate en inglés, de Worlds. Madrid 2023, donde fui director de patrocinios y de relaciones institucionales, además de ayudar con el resto de la organización. Entonces, desde esta experiencia voy a intentar transmitir un poco lo que yo he aprendido, digamos, porque nadie viene aprendido de casa, y todo lo que mi experiencia me ha permitido, digamos, ir adaptando, ir aprendiendo poco a poco, incluso ir modificando respecto de cosas que hacía hasta el resultado final, que es lo que hoy voy a tratar de explicar. ¿De qué vamos a hablar? Primero, los aspectos básicos de la organización de un torneo. La planificación, eso es lo más importante, es el paso número 1. Luego hablaremos de los patrocinios, luego hablaremos de relaciones institucionales y luego hablaremos de la gestión de las dos cosas anteriores y cómo van cuadrando entre ellas, que es lo más importante. Lo primero de todo, la organización del torneo. Lo primero es definir las características del evento. ¿Qué evento estamos organizando? ¿Es un torneo nacional? ¿Es un torneo regional? ¿Es un torneo internacional? ¿Qué cifras manejamos de gente que va a participar? ¿Tenemos que becar a alguien para que venga de fuera? ¿O queremos becar a alguien? No hace falta que sea una necesidad, puede ser un deseo. ¿Tenemos capacidad para hacer esto? ¿Pretendemos que sea un evento en el que participe poca gente porque queremos asegurar cifras pequeñitas para que todo el mundo esté, digamos, en un ambiente muy tranquilo y muy cómodo, menos competitivo, pero más formativo? ¿O queremos, por el contrario, algo que sea muy formativo, pero en el sentido de algo muy competitivo, muy grande, un torneo puede que internacional, un torneo, por ejemplo, no hace falta que sea Worlds, pero puede ser, por ejemplo, un torneo internacional online donde fácilmente tengamos de repente muchísimas salas que gestionar? Esto es importante porque hay que definirlo muy bien, tenemos que saber qué estamos haciendo. Y a partir de eso ya preparamos las necesidades logísticas, las necesidades materiales. ¿Qué necesidades materiales podemos tener? Varía en función del torneo. Necesitaremos folios, necesitaremos material de papelería en general, pero también necesitaremos, por ejemplo, pues suministro de distintas cosas. Puede que ofrezcamos un coffee break, puede que ofrezcamos comida, puede que ofrezcamos distintos materiales, puede que queramos aportar más valor que puede no ser necesario, pero
genera un distintivo, por ejemplo, que queramos hacer botellas personalizadas de nuestro evento, que queramos hacer carpetas personalizadas, que queramos, por ejemplo, las acreditaciones, los lanyards personalizados o por el contrario, que simplemente nos hagan falta pero nos sirvan cualquiera. En fin, tenemos que definir muy bien qué necesidades logísticas tenemos seguras y luego qué necesidades logísticas podemos tener en un segundo plano. Digamos que no son necesidades, pero son deseos que mejorarían la experiencia. Podrían mejorar la imagen del torneo, la experiencia del participante, la comodidad incluso de la organización. Cuantos más recursos tenemos a veces, pues más fácil es gestionar las cosas. Por ejemplo, si tenemos un equipo de staff y tenemos posibilidad de tener walkie-talkies o tener un sistema de comunicación entre ellos, probablemente sea mucho más fácil la organización del torneo para la organización, para el equipo de organización, quiero decir. Entonces, es importante definir muy bien qué necesidades logísticas, qué necesidades materiales vamos a tener en nuestro evento. Lo segundo de esto son los plazos. ¿Para cuándo es necesario cada una de estas cosas? ¿Para cuándo necesitamos las cosas que estamos definiendo como necesidades? Porque, claro, aquí no es lo mismo unos folios que podemos comprar incluso el día del evento, o si se acaba en el primer día del evento, podemos ir corriendo a comprar a una papelería o a una tienda, etcétera. Y no es lo mismo esto que un premio. Si queremos tener, por ejemplo, un trofeo personalizado con la edición del torneo, etcétera, tenemos que encargarlo con tiempo, tenemos que haberlo presupuestado con tiempo. Pero además, por ejemplo, si queremos, y esto va en función también de las necesidades que nosotros describamos y determinemos, si queremos que los premios sean personalizados, entonces tenemos que conseguir a alguien que nos garantice un trofeo o un diploma prácticamente a media hora. Es decir, desde que se conoce el resultado por parte de la organización, que seguramente sea después de una deliberación de la final, etcétera, hasta la entrega de premios o la clausura, entre las cuales normalmente hay muy poco tiempo. Podría ser que una clausura en un evento fuese unas horas más tarde, por ejemplo, si es en una fiesta de despedida, etcétera. Pero esto es importante definirlo porque los plazos corren y muchas veces no tenemos una planificación. Entonces, yo lo que recomiendo es tener un orden, una priorización o una lista de tareas, digamos, donde esté muy claro y se ordene según, o sea, toda esa lista según los plazos de vencimiento. Para cuándo necesitamos cada una de esas cosas, para cuándo necesitamos haber cumplido con esta obligación. Porque yo puedo ir posponiendo algunas cosas, algunos compromisos, algún contacto y hay cosas que pueden ser muy urgentes y yo no me estoy dando cuenta. Y tengo que saber muy bien para cuándo lo necesito para saber cuándo tengo que empezar con ello. Porque igual tengo que empezar hoy ya con algo cuando otras cosas pueden esperar. Y esa priorización es importante, por eso tenemos que determinar los plazos. Y lo tercero de todo esto es el presupuesto. Tenemos que definir un presupuesto y aquí pongo uno pesimista, un valor mínimo, cuántos participantes en el peor caso creemos que vamos a tener, cuántos gastos en el peor caso creemos que vamos a tener. Todo esto tenemos que definirlo, ingresos y gastos. En un estado pesimista, los ingresos son bajos y los costes son más altos, sobre todo porque los costes fijos se mantienen y eso hace que cuantos menos participantes tengamos, el coste por participante, si hacemos un coste medio, suba. Entonces tenemos que prepararnos dentro de esto para asegurarnos, por ejemplo, que incluso en el peor escenario, el coste medio por participante es inferior al ingreso medio por participante. Y eso es importante para fijar los costes de la inscripción, las tasas que ponemos, por ejemplo, a las personas que se inscriben dentro del evento. Y también es importante porque habrá personas que participen en el evento que no estén pagando, pero suponen un gasto. Los equipos académicos, las personas de staff, invitados si es que tenemos, todos esos, por ejemplo, pueden tener acceso a materiales, pueden consumir recursos como el coffee break o la comida, etcétera. Incluso nosotros como organización estaremos consumiendo recursos sin aportar, digamos, ingresos en el sentido económico, en el sentido financiero. Entonces es importante tener en cuenta esto para determinar un coste medio por participante total, incluyendo ahí a todos. Y así sabemos cuánto tenemos que ingresar de media por participante para que siempre esté por encima y el torneo no sea deficitario. Y el optimista es, pues, uno donde, por ejemplo, si hemos tenido una edición que ha sido, pues, un éxito en cuanto a convocatoria, pues podemos tomarla como referencia. Nunca podemos en un presupuesto optimista tomar algo que nunca ha sucedido. Ambos, tanto el pesimista como el optimista, deben ser fieles a la realidad, es decir, deben responder a cómo ha funcionado hasta ahora, por ejemplo, la organización de estos torneos, en nuestra trayectoria, etcétera. Y si no, pues si es nuestra primera edición, una referencia, un torneo similar, un evento de las mismas características aproximadamente que nos permita hacer, digamos, una planificación o un presupuesto de todo esto. Es importante que el presupuesto es una cosa a priori,
ex ante, lo hacemos antes del torneo. Luego habrá que llevar unas cuentas, luego habrá que ver si la realidad financiera del evento se está ajustando al presupuesto, porque en cuanto se desvíe tendremos que estar haciendo ajustes continuamente en lo que estamos presupuestando y tenemos que tener esto muy en cuenta. Hecho todo esto, sobre todo definido los plazos, el presupuesto de cuánto tenemos, qué costes tenemos, qué ingresos tenemos y las necesidades materiales, ahora sí pasamos a la parte de patrocinios. Y veréis que en los torneos no puede haber, digamos, una descentralización total de las características de la organización. No puede ser que la persona que lleva los patrocinios no sepa cómo van las finanzas. No puede ser que la persona que lleva la logística no sepa ni cómo van los patrocinios ni cómo van las finanzas. Ni el que lleva patrocinios puede desconocer cómo es la logística, porque hace falta una continua comunicación en todo esto. Hace falta un sistema, digamos, de desconcentración. Podemos repartir tareas, pero tenemos que poner todo el rato en común cómo está evolucionando el proyecto para que todos los miembros del equipo tengan una visión global. Porque sin una visión global puede haber gente con muy buena intención, incluso una gran capacidad de trabajo, que no consiga resultados que se ajusten a las necesidades reales del evento. Y esto es muy importante y creo que es uno de los fallos que muchas veces ocurren en los torneos. Para los patrocinios, ¿qué es lo más importante? Primero, tenemos que identificar qué tipo de patrocinio buscamos. Primero, podemos buscar un patrocinio por imagen, por prestigio, porque una institución, una empresa es reconocida y el hecho de que esté su apoyo expresa una confianza, expresa un aval al torneo y eso nos da también un prestigio, da una imagen positiva para el torneo. Tener apoyos, tener patrocinadores en sí mismo es un valor, porque significa que no estamos solos, que hay gente reconocida, empresas conocidas por la sociedad que está apostando por el evento, es decir, que deposita la confianza en este tipo de organización o en este evento en concreto y cree que supone una apuesta de valor. Y esto es importante, primero, para los propios participantes, pero segundo, para futuros patrocinadores. El patrocinio más difícil de conseguir es el primero, pero cuando tenemos uno primero fuerte, es más probable que se sumen otros patrocinadores, porque subirse al barco es muy fácil cuando ya hay gente dentro, ¿no? Pues este primero es súper importante, pero por imagen, por prestigio, podemos ver que nos aportan mucho. Es decir, tenemos que identificar, empresas hay 200.000, pero tendremos que identificar cuáles se alinean con nuestros valores, nos aportan un valor añadido en cuanto a imagen. Y luego, ¿qué tenemos que priorizar? Pues es importante que prioricemos, uno, aquellas que nos pueden dar un ingreso, empresas que pueden poner una cantidad de dinero como patrocinio, empresas que pueden correr con determinados gastos, y por eso pongo esto de no gasto, porque podría haber empresas que no estén dispuestas o no puedan dar una cantidad monetaria de dinero, pero puedan aportar materiales. ¿A qué me refiero con esto? No hay gastos. Por ejemplo, un supermercado, una cafetería que se ofrezca a poner el coffee break o la comida o que nos reduzca mucho los precios. Podría ser una colaboración donde nos reduzcan los precios. Y esto es importante, por ejemplo, de cara a todos los gastos más grandes. Viendo el presupuesto, vemos dónde están los gastos más gordos, digamos, y una vez los hemos determinado, buscamos a alguien que pueda financiarlos. Por ejemplo, si tenemos un equipo académico internacional y necesitamos traerlo, es estratégico hablar con una aerolínea, una compañía de viajes, una empresa que se dedique a esto para que nos pueda hacer como mínimo un descuento. Y quizá podría decirnos, bueno, os cobro simplemente el coste que supone para nosotros este viaje, de forma que ellos renuncien al beneficio que les aporta esa venta y nosotros así reducimos mucho nuestros costes. Esto podría ser perfectamente. Pero hay un tercer punto que es el valor de los participantes. Un valor, aportar valor por sí mismo es algo que hay que reconocer y que es importante, porque organizamos torneos no solo para recaudar o no solo por tradición histórica, sino porque queremos aportar un valor al circuito, a los participantes, queremos que la gente disfrute la experiencia al máximo y a veces el valor para los participantes, por ejemplo, dar un premio mejor, dar más calidad dentro de los materiales que podemos facilitar a todos los participantes, dar un mejor coffee break o, por ejemplo, en vez de dar en un momento determinado un café y algo de bollería, por ejemplo, podemos tener un coffee break continuo gracias a un patrocinio donde haya una sala a la que puedan acceder todos los participantes en cualquier momento del torneo en caso de que tengan hambre y esto supone un valor extraordinario para todos ellos. Podemos, por ejemplo, financiar las fiestas, si es que nuestro evento tiene eventos sociales. Tenemos muchas formas de aportar valor a los participantes. Podemos dar medallas a todos, por ejemplo, los que estén en el ranking de oradores, en vez de solo un diploma o en vez de solo dar un premio a la persona que quede en el top 1. Esto es importante porque aporta un valor, porque reconoce a la gente, porque hace que cuando se vayan digan, bueno, me voy con algo más. Esto tiene una distinción, tiene un valor
agregado más grande para mí del que yo esperaba. Y sobre todo, los participantes tienen que sentir que están pagando por algo que merece la pena. Es como un cliente en una empresa. Tenemos que conseguir que salgan contentos, que quieran volver al año siguiente. Tenemos que fidelizar a las personas, sobre todo porque es el objetivo en sí mismo, ya no solo por mantener la confianza del circuito, de los participantes en nosotros, sino también porque la idea es esa en sí misma, es que los participantes estén contentos. Ese es el fin último de organizar determinados eventos. Eso es lo que nos mueve a los organizadores de eventos muchas veces, porque creo que en prácticamente la totalidad, además, son sin ánimo de lucro. Lo que pretendemos es que la gente esté contenta. Y eso es importante para identificarlo, para conseguir patrocinadores que puedan aportar ese valor. Por ejemplo, otra de las formas es determinadas empresas que sí que están interesadas en el currículum, en los perfiles de la gente que viene a debate. En algunas ocasiones, por ejemplo, en torneos como BP One, yo lo que hacía era hablar con ellas y decir, bueno, puedes dar premios. Hubo una empresa, por ejemplo, que regaló maletas, mochilas a todas las personas que llegasen a la final o estuviesen en el top de oradores, pero además luego reclutaba gente, ofrecía la posibilidad de que cualquiera que hubiese participado en el torneo enviase su currículum a una persona en concreto que estaba designada por parte de la empresa y tenían más posibilidades de poder entrar, en concreto en este caso era en un departamento de comunicación, porque está relacionado con debate. Por eso es importante identificar muy bien a qué público nos vamos a dirigir, cuál es nuestro objetivo. El público objetivo en este caso son empresas que puedan estar interesadas. Ahora hablamos de esto en la búsqueda. Esto es importante porque aporta un valor a los participantes. A nosotros como organización no nos supone nada. De hecho, probablemente nos suponga el trabajo de estar gestionándolo. Pero es importante porque los participantes ven que hay un valor añadido dentro de lo que ya esperaban, más allá de lo que esperaban. Y eso es importante porque conseguimos dar una mayor importancia, dar un mayor valor al evento que estamos organizando. Lo segundo es la búsqueda. ¿Cómo buscamos empresas? ¿Cómo identificamos empresas que pueden aportar un valor? Lo primero, empresas que apuestan por el talento joven, empresas comprometidas con el talento, con el desarrollo de habilidades, empresas que tengan responsabilidad social corporativa respecto de estas cosas. Eso es importante. También puede haber empresas, por ejemplo, que estén comprometidas con otros aspectos que no están tan relacionados, pero pueden influir, por ejemplo, el medio ambiente. Y en el caso del medio ambiente, estén dispuestas, por ejemplo, a reducir los costes que nosotros tenemos, porque los torneos de debate, por ejemplo, suelen ser muy contaminantes. Tenemos muchos materiales no reutilizables, damos muchas botellas de plástico, y puede que dentro de ese compromiso estén dispuestas a ayudar a que nuestro torneo sea más sostenible. Eso perfectamente podría funcionar. En general, el objetivo es pues una serie de empresas que buscan potenciar el talento joven, pero perfectamente podríamos tener esto. Segundo, empresas que hayan tenido patrocinios anteriores, tanto a eventos de debate como a otros eventos de talento o eventos internacionales, eventos donde creamos que pueda haber determinada relación con el que estamos organizando nosotros. Y eso es importante porque es una pista. Te está diciendo, esta empresa ya ha puesto dinero o ya ha colaborado o ya, digamos, aportado materiales suyos a un evento anterior. Aunque no sea tan relacionado con debate, están dispuestos a hacerlo. Es más fácil hacerlo con una empresa que sabemos a ciencia cierta que ya ha colaborado previamente con otro evento que hacerlo con una empresa que no ha colaborado nunca, porque tenemos que convencerla de cero de que colabore, en este caso, con una organización de un torneo. Eso es importante porque ya nos da una pista. Y lo tercero son marcas en expansión. Muchísimas empresas están intentando penetrar nuevos mercados. Por ejemplo, en el caso de este torneo que os decía, que fue BP One, donde nos dieron mochilas, maletas, etcétera, para todos los ganadores o todas las personas que llegasen a la final, esta empresa en concreto lo que quería era hacer una nueva gama de productos dedicada a los adultos. Era una empresa que se dedicaba principalmente a un público muy joven, un público de niños que iban al colegio, que hacía mochilas para niños que van al colegio, pero pretendían, digamos, dar un paso a nivel ejecutivo. Mochilas de trabajo, maletas de viaje, digamos, un poco más profesionales, no orientadas a niños. Y eso es importante porque son empresas que tienen un gran presupuesto o están muy dispuestas a hacer marketing de promoción de esa nueva marca para penetrar en esos nuevos mercados, y si identifican que su nuevo mercado está muy relacionado con los participantes que nosotros tenemos, es muy probable que puedan colaborar con nosotros. Y eso es muy importante, porque seguramente las empresas tengan presupuesto ya incluso preparado para estas colaboraciones y están más que dispuestas a estas colaboraciones. Por eso es muy importante identificarlas muy bien dentro de esta búsqueda. Y en tercer lugar de todo esto, tenemos que determinar el departamento concreto. ¿A qué me refiero con esto? Las empresas
muchas veces son muy grandes y hablamos con una persona o mandamos un correo a una dirección principal donde es muy difícil que eso cale o se redirija hasta el responsable. Tenemos que conseguir localizar bien por internet, pero sobre todo por plataformas como por ejemplo LinkedIn, cuál es la persona responsable del marketing, de comerciar con distintas cosas, de relaciones internacionales, no, institucionales, etcétera. Tenemos que conseguir esos contactos, determinar el departamento concreto al que nos queremos dirigir, porque si no es muy difícil y al final el mensaje se pierde. Queremos identificar muy bien a quién nos tenemos que dirigir. Y eso, una vez lo determinamos, luego veremos que tenemos que hacer una planificación, un Excel, una tabla donde tengamos una referencia de todos esos contactos y cómo va la fase, digamos, de poder escribir y establecer comunicación con todas esas empresas. Dicho todo esto, identificadas todas las cosas que pueden surgir. Obviamente, puede haber más aspectos importantes. Lo principal de este taller no es contar todo, porque seguramente luego se me ocurren más cosas, seguramente haya muchísimos más aspectos que valorar en torneos, por ejemplo, como un mundial de debate. Pero principalmente tenemos que identificar las cosas básicas y tenemos que saber, primero, identificar por qué queremos que una empresa nos busque o que nos apoye o que colabore con nosotros, que nos avale, qué aporta y segundo, qué tipo de empresa vamos a buscar. Y ahí ya entra la búsqueda. ¿A qué empresas nos tenemos que dirigir? ¿A qué instituciones debemos escribir? ¿Con quién tenemos que contactar? Y aquí es muy importante, por ejemplo, a veces asistir a eventos, por eso me refería a patrocinios anteriores, donde haya un patrocinio de estas empresas, porque muchas veces tenemos capacidad de charlar con las personas responsables de eso y decir, oye, pues yo estoy organizando este evento. Yo en mi caso, por ejemplo, de repente muchas veces patrocinios surgían así de forma casi improvisada. Oye, pues yo estoy organizando un mundial de debate, creo que sería una apuesta muy importante y que aportaría muchísimo valor para vuestra empresa porque viene gente de todos los países del mundo, es la mayor apuesta por el talento joven que hay a nivel mundial y universitario y eso convence mucho. Tenemos que saber muy bien en qué foros podemos vendernos y eso también es muy importante. En tercer lugar, relaciones institucionales. La primera fase es la misma, identificación. ¿Qué nos aportan? Imagen o prestigio, la confianza, la aval. Nos pueden aportar o ingresos directamente o ahorrarnos un gasto y un valor para los participantes. Exactamente lo mismo que sucedía con los patrocinios. Pero la búsqueda puede ser un poco distinta. ¿Por qué? Primero, por una especial vinculación. Por ejemplo, si estamos organizando el torneo de debate de nuestra universidad, lo más conveniente es que hablemos con nuestra universidad, con el rectorado, con el vicerrectorado que se encargue de estudiantes o de asociaciones o de colaborar con estos proyectos. Si es un torneo internacional, un vicerrectorado de internacionalización, que muchas veces tienen partidas concretas para la organización de torneos que visibilicen o que den más imagen a la universidad en un contexto internacional. Eso es muy importante identificar. Es el caso, por ejemplo, del Prece-MUDE UAM 2022, que nos sirvió muchísimo para, por ejemplo, pues, presupuestar viajes, etcétera. Alumni, y los alumni están muy relacionados con patrocinio, porque todas las universidades suelen tener un club de alumni, de antiguos alumnos, y esos alumnos trabajan en empresas y a la vez suelen tener una vinculación con su universidad, aunque simplemente sea por cariño. Y es importante contactar con el club de alumni o con la institución correspondiente, porque muchas veces podrán ayudarnos en este sentido, o las universidades tienen cátedras compartidas con empresas donde colaboran. Es decir, relaciones institucionales y patrocinios irá muy de la mano. Y sobre todo hay que darse cuenta de que las instituciones públicas aportan seguridad a los patrocinadores privados. Si yo tengo el apoyo de mi ayuntamiento o de mi universidad o de mi gobierno, es mucho más probable que con ese sello, con ese aval, volvemos a lo de la imagen y el prestigio que decíamos antes, de repente una empresa privada quiera colaborar conmigo. Entonces, tenemos que ver que esto realmente es un círculo vicioso donde si conseguimos un primer apoyo relevante, es más probable que se nos concedan más. Tercero, entidades locales, ayuntamientos, digamos entidades más pequeñas, más concentradas, como puede ser, por ejemplo, un ayuntamiento. Esto es muy fácil, por ejemplo, en sitios donde no haya mucha actividad, porque están muy interesados en promocionar las actividades dentro de su localidad. Por ejemplo, en ciudades como Madrid, y esto fue un problema y una debilidad dentro del Mundial de Debate, por ejemplo, hay eventos todos los días. Y esto en verdad podríamos pensar que tenemos más oportunidades porque pues, puede haber más presupuesto que en un municipio más pequeño, que puede haber más predisposición a financiar estas cosas, todo lo contrario. Es más probable que en determinados sitios tengamos, precisamente por la ausencia de eventos de este tipo, mucho más interés en eventos que promocionen el sitio, que lleven a gente, etc. En este sentido, podemos ofrecer
a estas instituciones celebrar el evento en esos sitios a cambio de un apoyo. Y por eso es importante también cuantificar qué impacto económico va a tener, cuántos participantes vamos a traer, cuántos vienen de fuera y van a suponer un nuevo impacto económico dentro de ese municipio. Todo esto es importante determinarlo. Segundo, entidades regionales. Es decir, dentro de las entidades públicas tenemos las locales, las regionales, que digamos que son las que están un poco por encima. En el caso de España, por ejemplo, una comunidad autónoma. En el caso del Mundial de Debate tuvimos el patrocinio de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es la región donde se celebró. Y luego entidades estatales. Aquí lo mismo, tenemos que determinar qué entidad estatal. Podemos tener un parlamento, podemos tener una asamblea, la asamblea tanto nacional como regional, que se interese de repente por ayudarnos, o igual simplemente nos deja unos espacios para la final. Y esto puede tener un valor muy grande, porque puede que ni siquiera nos ahorre un coste, porque la universidad ya nos dejaba esto sin ningún coste por nuestra parte, o sea, sin incurrir en un gasto, pero aporta un gran valor a los participantes celebrar la final en un sitio concreto, porque les da prestigio, porque a nivel de imagen es mejor, y eso es importante. O porque para los patrocinadores en sí mismos también es más relevante clausurar un evento y tener un turno de intervención en un evento en un lugar, digamos, de más reconocimiento social. Eso es importante también y tenemos que valorarlo. Ministerios como, por ejemplo, universidades, juventud, cultura, eso depende mucho del país. Cada país suele tener una denominación, incluso en un mismo país esto a veces cambia. El Ministerio de Universidades hace unos años en España no existía y hace unos años que sí que existe y de hecho fue uno de los principales patrocinadores del Mundial de Debate en 2023. Por eso es importante ver qué entidades estatales en concreto pueden ayudar y escribir a los responsables, digamos, que veamos que pueden ser los que coordinen esa actividad. Obviamente no podemos dirigirnos a un ministro, porque probablemente ese correo nunca se lea. Tendremos que buscar cuál es el departamento concreto, lo vuelvo a poner al final de esta diapositiva, tendremos que buscar cuál es el departamento concreto que se encarga de la gestión de estos patrocinios o de estas colaboraciones. Eso es también bastante importante. Y después de todo esto tenemos que gestionar. ¿Cómo gestionamos estas relaciones? Primero, deberíamos elaborar un dossier. Y en el dossier debería haber como mínimo estos 4 apartados. Lo normal es que haya muchos más explicando otras cosas. Primero, ¿en qué consiste el evento? ¿Cuáles son sus cifras clave? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su historia? Y aquí es importante, por ejemplo, si estamos organizando un torneo de debate, asumir que es probable que no sepan lo que es debate. Y aquí es muy estratégico hablar de qué perfiles suelen venir a debate. Y también tenemos que ser estratégicos. Si estamos buscando que un despacho de abogados patrocine nuestro evento, tenemos que explicar que muchos estudiantes de Derecho, o los más brillantes si lo queremos explicitar más, vienen a nuestro evento muy probablemente. Que universidades, que esto les gusta mucho a las empresas, universidades conocidas vienen a nuestro evento. Cuando le dices a un patrocinador que Harvard participa en el Mundial de Debate, de repente se les enciende una lucecita en la cabeza. Y es importante que seamos conscientes de esto porque tenemos que vender nuestro evento. ¿Qué tipo de personas salen de debate universitario? Y lo podemos contar. El Global Managing Partner de empresas tan reconocidas como McKinsey. Obama llegó a seleccionar a varios de sus asesores de entre gente que había participado en debate. El senador estadounidense Ted Cruz participó en el Mundial de Debate. La escritora Sally Rooney, por ejemplo, pues también participó en debate en su día y de hecho su club de debate, si no me equivoco, se hizo bastante famoso a raíz de un libro en el que hablaba de él. En fin, estas cosas parecen tonterías, pero son importantes para explicar cuál es el impacto real que tiene esto en la gente una vez termina debate. Porque si simplemente es un juego que hacemos durante la universidad o durante nuestra etapa universitaria y luego se olvida y no ha tenido ningún impacto, esto a las empresas no les interesa. Porque a las empresas les interesa la imagen, el prestigio, les interesa tener un reconocimiento, les interesa captar personas que puedan salir de aquí. Tenemos que ser conscientes de todas las posibilidades que hay. Entonces, tenemos que vender el evento de la mejor forma posible. Esto es muy estratégico. Tenemos que explicar también en otras ediciones qué apoyos hemos tenido, qué instituciones lo han patrocinado, etc. Segundo, nuestra experiencia. Tenemos que vendernos nosotros. Somos organizadores que tenemos una trayectoria, qué torneos hemos organizado, qué experiencia de gestión tenemos en general, porque tenemos que transmitir confianza. Nadie pone no solo dinero, que el dinero se puede perder sin problema porque luego se puede recuperar. Su imagen. Ponen su imagen en eventos que tienen que salir bien. Y nadie arriesga a poner su logo, su imagen, en algo que puede salir mal
en algo que puede ser polémico, en algo que puede ser conflictivo y dañar la imagen de la empresa, que muchas veces es el activo más importante que tiene la empresa o la institución. Tenemos que ser muy conscientes de esto y tenemos que vender muy bien la experiencia. Y eso tiene que ser verdad. Obviamente en los equipos de organización tiene que haber gente experimentada, tiene que haber gente con una trayectoria suficiente para organizar este tipo de eventos. Tercero, oportunidades. ¿Por qué supone una oportunidad para esta empresa, en concreto para esta institución, patrocinar esto? En concreto, en el lugar, por ejemplo, si celebro algo en Madrid, puedo explicar por qué Madrid puede ser la sede del talento joven, por qué Madrid puede aportar un gran valor, por qué tiene una oferta cultural estupenda, o por qué tiene un gran atractivo para la juventud y para el talento. Todo esto hay que explicarlo. O las oportunidades, digamos, en concreto, no solo por el contexto. Porque es importante que toda esta gente conozca tu empresa, porque es importante que los participantes de este evento conozcan tu empresa o haya una relación con un evento tan importante como el mío de tu empresa o de tu institución. Todo esto tenemos que explicarlo. Pueden ser oportunidades de promoción en un nuevo mercado al que quieran penetrar, puede ser una oportunidad de llegar a la gente joven, puede ser una oportunidad de darse a conocer, digamos, en nuestra región, podría ser una oportunidad de distintas cosas, ¿no? Y todo esto tenemos que determinarlo muy bien y tenemos que explicarlo dentro del dossier. Y en cuarto lugar, la situación del proyecto. ¿Cómo estamos? Estamos en fase de preparación. Si es un torneo internacional que necesita la aprobación, por ejemplo, de una candidatura, como CEMUDE o como WOLS, tenemos que explicar en qué fase estamos de aprobación de esto. Tenemos que explicar cómo va el proyecto. Tenemos ya una sede, tenemos ya un equipo académico, tenemos ya determinadas cosas, tenemos ya tantos participantes inscritos. Todo esto es importante porque además transmite seguridad a las empresas de que el proyecto no es simplemente un papel y tenemos que ser conscientes de que nosotros estamos vendiendo un folleto. El folleto no existe y hasta que el torneo no ocurra es solo papel y tenemos que transmitir la máxima seguridad a la empresa o al patrocinador o a la institución que sea de que este papel se va a cumplir, de que lo que nosotros estamos proyectando va a ser real. A veces ayuda mucho la experiencia previa, que el torneo ya ha tenido ediciones anteriores, como pues CEMUDE, Worlds, etcétera, ayuda mucho, pero a veces tenemos torneos más pequeños o incluso que están en su primera edición que pueden vender muy bien, pero tenemos que explicar por qué es probable que esto suceda bien, sobre todo cuando ya tenemos determinadas cifras de inscritos, determinados apoyos, etcétera. Después es importante tener una organización. Primero, yo lo que recomiendo es tener un Excel donde tengamos todos los contactos, qué correo es, qué persona es dentro de esa institución, por ejemplo, si es el director de marketing, si es el jefe de tal departamento, si es el secretario del ministro, me lo invento, lo que sea. Tenemos que saber muy bien con quién estamos contactando, de qué empresa es o de qué institución, si ya tenemos el visto bueno o no y en qué fase estamos. En fase de contacto, fase de enviar el dossier, fase de segunda entrevista, digamos, o segunda reunión, fase de que nos han rechazado y esa persona ya pasa a estar en rojo, no por nada, sino simplemente para descartar esa opción. Y esto es importante porque también tenemos que tener en cuenta una cosa, que es probable que haya empresas que nos pidan, digamos, exclusividad de mercado. ¿A qué me refiero con esto? Si de repente yo estoy contactando a 4 despachos de abogados y uno me da el sí, puede que me pida, y eso puede incrementar el coste de su patrocinio, tener exclusividad de mercado, que no haya otros despachos de abogados dentro del evento. Y eso es importante porque yo tengo que saber con quién estoy contactando. Primero, para ver si ese otro tiene capacidad en un corto plazo, antes de tener que dar respuesta al otro, de ofrecerme algo mejor, o si simplemente tengo que cortar la comunicación y decir, ya tenemos una persona o una empresa de vuestro tipo, de vuestro ámbito de actividad que patrocina este evento, lo siento, no podemos contar con vosotros este año. Eso es importante porque tenemos que tenerlo en cuenta. Y sobre todo para ver en qué fase está cada uno, porque cuando llevamos 2 patrocinios, en nuestra cabeza seguramente funcionen. Pero cuando tenemos un evento muy grande y hemos contactado a 100 empresas o a 200 empresas más 10 instituciones, es muy probable que se nos mezclen. Y aquí hay que tener un rigor excelente. No podemos transmitir una equivocación, no podemos confundirnos de persona, no podemos escribir a alguien a quien ya hemos escrito, porque eso da sensación de desconfianza. Tenemos que dar una buena sensación continuamente y por eso tenemos que ser muy organizados también por el bien del proyecto, porque el proyecto tiene que ser estable y si no conseguimos dar esa estabilidad es muy probable que nosotros mismos entremos en un caos sin saber muy bien en qué situación estamos. Y en tercer lugar, la distribución temporal, la priorización. Si el primer día enviamos un correo a todos los contactos que hemos decidido que vamos a enviar un correo, es probable que no responda ninguno o que todos estén igual de dudosos. Pero si tenemos uno que es más probable que nos ayude, sobre todo si es una institución pública que esté interesada en estas cosas, y ya podemos tener su aval, aunque como mínimo sea nuestra universidad, que simplemente nos cede espacios, es importante contactarle primero. ¿Por qué?
Primero, porque hay cosas que son más urgentes, las necesidades de las que hablábamos al principio. Si yo estoy organizando un torneo, lo más importante es tener una sede confirmada. Sin una sede confirmada, no hay torneo realmente. Volvemos a estar solo en papel, pero los participantes tienen que saber dónde van a estar. Y eso también da tranquilidad al participante. Pero sobre todo porque el hecho, lo que decíamos antes, de tener ya un apoyo, genera luego un efecto en cadena, genera una sensación de seguridad. Bueno, si una institución o si una empresa o si alguien reconocido ya ha confiado en este evento, ya lo patrocina, ya pone su imagen, ya se está arriesgando, es probable que este evento sea de seguridad o sea de confianza. Y eso es importante también. Y hay una priorización dentro de esto y tenemos que ser conscientes. Pero también tenemos que ser conscientes de otras cosas, que es que las empresas determinan su presupuesto para un año donde entra el presupuesto de marketing a finales del año anterior. Las instituciones públicas también. Las instituciones públicas suelen tener más margen, pero las empresas a veces no tienen tanto margen. Si nuestro evento es en febrero, es más probable que haya dinero o que las empresas tengan más margen de maniobra. Pero si nuestro evento es en diciembre y les contactamos en noviembre, probablemente el presupuesto ya esté prácticamente agotado para ese año y no puedan colaborar con nuevos proyectos hasta el año siguiente. Y eso es importante porque puede haber empresas interesadas en colaborar con nosotros que no puedan hacerlo simplemente por un aspecto organizativo interno. Y eso es muy importante. Tenemos que ser conscientes de en qué periodo desarrollan su actividad, en qué periodo desarrollan sus presupuestos, etc. Y dentro de eso también tenemos que ser conscientes de que hay empresas que tienen periodos de muchísima actividad y esto puede influir. Si son instituciones públicas, no se nos puede ocurrir buscar un patrocinio en una época electoral, en una época en la que hay elecciones, porque probablemente ni siquiera puedan colaborar con nosotros por razones legales, que es que dentro de un periodo electoral es difícil que legalmente puedas establecer nuevos proyectos. Y muchas veces simplemente porque hay un caos interno muy grande porque están en un periodo electoral, ¿no? Razonablemente, en fin, por cómo funciona la política. O dentro de una empresa, si esa empresa tiene determinados periodos de actividad muy intensa, es poco probable que ayude. Si es una empresa dedicada al comercio o a la venta de determinados productos que se comercializan mucho en Navidad, pues no busques escribirles en diciembre o en noviembre porque estarán planificando esa campaña navideña, por ejemplo, y es poco probable que te puedan ayudar. Simplemente por una cuestión de disponibilidad de tiempo o de disponibilidad de recursos. Por eso es muy importante esta priorización. Tenemos que hacernos un calendario de contactos dentro de ese Excel de organización de contactos y de fases para saber cuándo tenemos que hablar con cada uno. Esto es básicamente todo lo que quería contar. Lógicamente hay muchos más aspectos a desarrollar en cada uno de los puntos y podría hablarse largo y tendido sobre todo esto, pero creo que las bases son estas y creo que este taller puede servir de utilidad al menos para empezar a montar un proyecto si es que alguien lo ve y nunca lo ha hecho, y creo que es algo fundamental para el relevo generacional también dentro de la organización de torneos. En cualquier caso, os quiero dar las gracias por la atención y por estar interesados en seguir organizando torneos que aportan valor al circuito, que permiten a las personas que entran nuevas en este circuito desarrollar las capacidades que otros hemos podido desarrollar, vivir la experiencia que hemos podido vivir, experimentar todas las emociones que supone debate. Y además os invito a, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier cuestión que no haya quedado resuelto aquí, que es muy probable que haya muchas que no queden resueltas en 40 minutos de taller, porque es lo que he dicho antes, podríamos estar hablando largo y tendido. Me podéis contactar principalmente por redes sociales, yo creo que es lo mejor, sin perjuicio que luego os pueda dar un correo o lo que sea. Y estas son mis redes sociales, Twitter e Instagram principalmente, y estoy a vuestra disposición para cualquier cosa. Espero que haya sido de utilidad y para cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.